La avenida Davidson, a una milla al este de la intersección de la autopista 164 y East Main Street, se encuentra la entrada al Parque Hillcrest, donde se encontraba la ahora desaparecida base de misiles Nike, conocida por los habitantes de Waukesha, Wisconsin, como la Torre de la Perdición de Hillcrest. De 1956 a 1964, este sitio activo albergó 8 misiles Ajax y Hércules, que se lanzaron a una milla al sur de la batería del lugar actual, ahora abandonado y cubierto de maleza. Aún alberga el edificio de protección contra explosiones, el cuartel de tropas, el depósito circular de agua y la torre de radar. Si buscas en Google batería Nike 74, podrás leer todo sobre ella. Albergó a 3 unidades del ejército de los Estados Unidos durante sus años de funcionamiento, y el 1 de agosto de 1964 fue declarada inactiva. No hay documentación que explique el motivo, ya que la Guerra Fría no terminó oficialmente hasta 1991, tras la caída del muro de Berlín en 1989. Como vivía en Elm Grove, a solo 15 minutos, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Visité la biblioteca de Waukesha para ver si había más documentación en el sitio, aparte de la que ya estaba publicada en línea. Lo bueno de ir a la biblioteca es que rara vez se encuentran microfichas en internet. Y aunque puede ser tedioso, cuanto más se investiga, más probable es encontrar algo. Y ese algo es exactamente lo que encontré. Una fotografía del 31 de julio de 1964, un día antes de que el sitio fuera declarado inactivo. Ese hecho me pareció extraño. Normalmente, cuando un sitio se retira, se desmantela, no se declara inactivo. La fotografía que encontré era de los oficiales superiores y técnicos asignados al sitio. Tras investigar un poco más, conseguí un nombre: Charles Gunderson, comandante de la base de misiles Nike. Tras investigar un poco más y visitar la oficina de registros públicos, descubrí que el señor Gunderson seguía vivo y residía en Waukesha. Decidí llamarlo. Una vieja voz cansada respondió al teléfono y trató de ser lo más directa posible. ¿Charles Gunderson? ¿Sí? Buenas tardes. Me llamo Jonathan Wilcox, soy historiador del sureste de Wisconsin y quisiera hacerle algunas preguntas sobre el sitio de misiles Nike, batería 74. Hubo un largo momento de silencio. Me aseguré de que todavía estuviera allí. Señor Gunderson. Oía una respiración entrecortada al otro lado. Charles. ¿Estás bien? ¿Te pillé en un mal momento? No tengo idea de qué estás hablando, disculpe. Adiós, colgó el teléfono. Intenté devolverle la llamada, pero no volvió a contestar. Ahora sí que me preocupaba, ¿escondía algo? ¿Le había pasado algo? Revisé la información que me habían dado y fui a su casa para asegurarme de que estaba bien. Estaba a solo 3 kilómetros del centro de Waukesha. Lo que pasa con Waukesha es que no hay ni una sola calle recta dentro de los límites de la ciudad. La ciudad se planificó en torno a las antiguas aguas termales que solían fluir, y Waukesha era un pueblo turístico a finales del siglo XIX. Pero en cuanto los manantiales se secaron, también lo hicieron los negocios, y Waukesha cambió de rumbo y se convirtió en una ciudad industrial, repleta de obreros que dirigían las fundiciones y fábricas repartidas por toda la ciudad. Así que, debido al trazado de la ciudad, 3 kilómetros eran fácilmente 30 minutos de navegación por calles de un solo sentido y carreteras sinuosas. Llegué a la casa de Charles, un rancho de ladrillos arenosos en la esquina noroeste de Garfield y Wilson. Tardó unos instantes, pero Charles abrió la puerta después de que toqué. Señor Gunderson. Soy Jonathan Wilcox, nosotros, ¿qué haces aquí? Me gritó. Lo siento, señor. Colgó de repente. Le oía respirar agitadamente por el teléfono. Solo quería asegurarme de que estaba bien. ¿Qué carajo quieres? Quiero hablar de la antigua base de misiles. Hillcrest Park. Yo, no tengo ni idea de qué estás hablando. Tartamudeó. Por favor, vete. Señor, no pretendo entrometerme, pero saqué una copia de la fotografía que conseguí en la biblioteca y se la entregué. Uno de los hombres de la fotografía estaba marcado con un rotulador rojo. Ese hombre de la fotografía que he marcado con un círculo es usted. Investigué antes de venir. Usted era el oficial al mando. Solo quiero obtener más información para mi investigación. Charles miró la fotografía, se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaron las manos. Me miró y empezó a negar con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste dejar esto atrás?
Se retiró a su casa y desapareció por una esquina, dejando la puerta abierta. Me quedé afuera, desconcertado por sus palabras, cuando de repente oí un disparo desde adentro. Abrí la puerta de golpe y me lancé por la esquina por donde Charles había desaparecido para presenciar un espectáculo espeluznante. Charles había sacado su viejo revólver reglamentario de un cajón de su escritorio y se había disparado en la sien, salpicando su cerebro y cráneo por toda una estantería cercana. Su cadáver fresco ahora estaba cubierto de sangre, sus dedos aún temblaban y el olor a muerte, materia cerebral y pólvora se mezclaba con el olor a humedad de libros viejos y polvo para crear un aura repugnante que me persiguió de cabeza hasta el pequeño baño amarillo al otro lado del pasillo. Me limpié el vómito de la barbilla mientras salía tambaleándome y llamé inmediatamente a la policía. Me retuvieron para interrogarme, ya que era el único testigo. Después de varias horas, me liberaron tras declarar el incidente un suicidio, así que conduje de regreso a casa en silencio. ¿Qué pudo haber sucedido para que Charles se quitara la vida? Las preguntas empezaban a acumularse, y no obtenía ninguna respuesta que las aclarara. Al día siguiente, comencé el arduo proceso de entrevistar a los vecinos sobre Charles. Todos con los que hablé en el vecindario solo tenían palabras amables para Charles. Era viudo desde hacía 15 años y había servido en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Pero cuando mencioné Hillcrest Park y la antigua base de misiles, la atmósfera cambió repentinamente. Los rumores eran abundantes y de diversa índole. Las personas mayores simplemente decían que era una reliquia de la Guerra Fría, cuando la carrera armamentista estaba en pleno apogeo. Algunos decían que era una base para trabajos más secretos. Un hombre incluso sugirió que solían experimentar con criminales de guerra en las profundidades del edificio de la explosión, otro contaba historias de que era un segundo Guantánamo, otro creía que era uno de los muchos puestos de vigilancia para espiar a los estadounidenses. Fuera cual fuera la verdadera naturaleza de la antigua Torre Hillcrest Dome, estaba decidido a descubrir sus secretos. Si no sabes qué buscar, es fácil que te lo pierdas. Un letrero de madera, oculto por los árboles y arbustos circundantes, marca la entrada al Parque Hillcrest. El camino es de tierra y parece una entrada de servicio o de mantenimiento, más que un parque. Los parques del sureste de Wisconsin están meticulosamente cuidados, así que ver una entrada que parecía hecha para olvidar me dio escalofríos, y eso que era pleno día. Conduje mi vehículo lentamente por la curva y pasé el antiguo cuartel, la torre de radar, lo que en realidad se llamaba la Torre de la Perdición. Aparqué junto al edificio de la explosión y el depósito. Salí y tomé algunas fotos de los terrenos abandonados, y me reí entre dientes con algunos de los grafitis más conmovedores, sobre todo el que me indicaba a quién llamar si necesitaba pasar un buen rato. Empecé documentando el cuartel y su estado actual. La puerta había sido retirada hacía tiempo, probablemente por vándalos jóvenes que necesitaban un lugar tranquilo para pasar el rato. Como sospechaba, el interior coincidía con el exterior. Destartalado, oscuro, mohoso y cubierto de grafitis. Oí un crujido en el rincón más alejado, pero resultó ser solo una ardilla. Salí del cuartel de la tropa y documenté la antigua Torre de la Perdición. No quedaba mucho de ella salvo su estructura de hierro. Pero algo en ella, aún en pie, me causó una sensación inquietante. De todas las cosas que aún resistían el paso del tiempo, dado que la base estaba marcada como inactiva, la Torre de la Perdición parecía ser la única que desafiaba el paso del tiempo, como si alguien la hubiera cuidado durante todos estos años. Resaltaba, como un pulgar azulado, estéril y dolorido. La pintura no se estaba descascarando y no había señales de óxido ni deterioro excesivos. Subí por la escalera hasta la cima y la vista desde la cima era espectacular. Se podía ver el valle de Waukesha y casi hasta la I-43. De repente, oí un leve eco. Si ven fotos de la Torre de la Perdición, notarán que hay una gran tubería o tubo que es el soporte central de la estructura. Al principio pensé que era solo eso, pero estaba hueco y no podía ver el fondo al mirar hacia abajo, lo que significa que debía de haberse hundido bastante. El eco provenía de lo más profundo. No soy nada naturalista ni especialista en animales, así que asumí que era algún bicho que se había quedado atrapado, se había caído hasta el fondo y estaba esperando allí a morir. Intenté ignorarlo, pero tenía una sensación de súplica, como si supiera que estaba allí arriba y que podía liberarlo. Cuanto más lo escuchaba, más me sonaba casi humano. Pensé que debía de estar comprendiendo el sonido,
Pero juro por Dios que sonaba como si estuviera gritando una palabra o algo así. Chao. Bramó. Al escucharlo, mi mente automáticamente me recordó a Slog de los Goonies. Era un gemido triste y solemne que me conmovió profundamente. Pero no cabía en ese tubo, así que decidí que la naturaleza se encargaría y bajé de la torre. Mientras finalmente me dirigía al edificio de la explosión, un repentino sonido familiar me sobresaltó. Un policía local había visto mi coche en la entrada y quería preguntar qué hacía allí. Le dije quién era y qué hacía. Pareció bastante amable, pero técnicamente seguía siendo propiedad privada, no un parque público. Espera, pero el cartel dice, sí, ya sé lo que dice el letrero. Pero técnicamente el terreno pertenece a un particular, y si no hay gente en el lado del parque de la propiedad, el agente señaló hacia atrás, donde estaban los columpios y el área de juegos infantiles. Si no está ahí, nos han pedido que lo acompañemos fuera de la propiedad, o al menos lo acompañemos de vuelta al parque, claro, vale, por curiosidad, ¿quién es el dueño de este terreno? Gunderson. Chuck Gunderson. Vive en Wilson, cerca de Carroll College. ¿Gunderson? ¿Te refieres a que sobrevivió? Todavía estaba conmocionado por el incidente. ¿Qué? Al parecer, las noticias no corren rápido en Waukesha. ¿Cuándo murió Chuck? El otro día. Fui la última en verlo con vida. ¿Quieres decir? Su memoria empezaba a funcionar. ¿Quieres decir que eso era todo el alboroto? No sabía que era el viejo Chuck. Sí, le pregunté sobre este lugar y luego entró en su estudio y se pegó un tiro. Jesucristo. ¿Qué le preguntaste? Solo que tenía curiosidad por saber por qué el lugar cerró en 1964. No hay ninguna explicación en los informes ni en los archivos. Estuve días en la biblioteca intentando encontrar una explicación a lo que pasó aquí, y la única pista que encontré fue el señor Gunderson. Así que lo llamé y me colgó. Temiendo lo peor, fui a ver cómo estaba. Y ahí fue cuando todo sucedió. Maldita sea, el policía se quedó allí parado por un momento, sumido en sus pensamientos. Sé que me voy a arrepentir de hacer esto, pero vamos. Empezó a caminar hacia el edificio de la explosión y a hojear sus llaves. Chuck ya no está para regañarnos por no hacer nuestro trabajo. Supongo que nos ha estado acosando desde entonces para asegurarse de que nadie se acercara a este lugar. Y cuando empezó a derrumbarse, el alcalde lo convirtió en un monumento histórico y una parte en un parque. Chuck estaba contento, por alguna razón. Sabiendo que no lo demolerían. Esa es la parte que nunca entendí. ¿A quién le importaría que demolieran este viejo edificio abandonado? Como dijiste, no ha habido nadie aquí desde los años 60. El agente finalmente encontró la llave que necesitaba y abrió el gran candado que bloqueaba la puerta principal del edificio de la explosión. Tienes una hora. ¿Me oyes? No voy a perder mi trabajo por esto. Pero, maldita sea, también quiero saber qué hay ahí dentro. El agente abrió la puerta de golpe y me colé dentro. Espera. Me detuvo y me dio su linterna. Quizás necesites esto. Tomé la pesada linterna Maglite y le agradecí al oficial. Voy a esperar aquí afuera. Como dije, tienes una hora. Si no has salido para entonces, te las arreglarás solo. Le di las gracias una vez más y cerró la puerta detrás de mí. Encendí la luz, me colgué la cámara del cuello y encendí mi grabadora de voz Bluetooth. Con los auriculares puestos, pude concentrarme en lo que me rodeaba y vigilar mis pasos por si acaso. El aire era fétido. Nada de lo que esperaba. Me estaba preparando para un sótano mohoso en el que nadie había estado en años, con moho y musgo de vez en cuando, pero había un hedor innegable en el aire. Era como a huevos podridos y un baño portátil, no muy fuerte, pero suficiente para notarlo. Miré mi reloj. Eran las 3:23 p.m. Decidí asegurarme de registrar la hora con mi grabadora para asegurarme de volver a la puerta en una hora. No quería quedarme dentro. La primera habitación a la que entré era una sencilla entrada o recibidor, como una especie de conexión entre el garaje y el resto de la casa. Unas botas viejas cubrían el suelo y un par de abrigos abandonados aún colgaban de los ganchos de la pared. Un póster descolorido de la reelección de Lyndon Johnson se balanceaba en la pared del fondo. Frente a él estaba la única puerta que conducía al interior del edificio. El tiempo no había sido benévolo con las bisagras, ya que me costó un poco abrirla.
Mientras chirriaba y graznaba desafiando la apertura, pude oír su eco de protesta en la oscuridad de la que me mantenía fuera. Con un último empujón contundente, la puerta finalmente cedió, pero no silenciosamente. Las bisagras se desprendieron del marco y la puerta se desplomó en el suelo con un estruendo reverberante. Cuando el eco empezó a morir, recibió como respuesta un sonido familiar. Doma. Era el mismo grito animal de cuando estaba en lo alto de la torre. Enseguida me di cuenta de que la tubería en medio de la torre debía de conducir a una habitación dentro del edificio de la explosión. Había inteligencia en el grito, más que un simple gemido carnal, como si la criatura supiera que alguien o algo se acercaba. El aullido solo se oyó una vez y se apagó rápidamente en la oscuridad del edificio. Al otro lado de la puerta había una serie de pasarelas y escaleras metálicas que descendían más allá de lo que mi luz me permitía ver. Enfoqué la linterna y vi que, en el nivel inferior, había unas cuantas puertas. Mi única misión, dentro de la hora que me dieron, era simplemente encontrar más información sobre lo que había sucedido allí, así que esperaba que una de esas habitaciones fuera el archivo de la base. Mis pies resonaron contra el suelo metálico mientras corría hacia abajo. Al llegar a la primera puerta, oí un golpe sordo, como si algo grande acabara de chocar contra una pared a gran distancia. Me dio escalofríos pensar en que habría sido lo suficientemente grande como para hacer ese ruido, y entonces lo oí de nuevo. Doma. Fuera lo que fuese, estaba definitivamente más cerca, y cuanto más pensaba en ello, menos quería saber qué era. Aulló de nuevo y lo escuché atentamente para tranquilizar mi imaginación hiperactiva. Era un aullido grave, como el de un hipopótamo, pero emotivo. Estaba asustado o preocupado, o tal vez solo gritaba. Escucharlo aullar por tercera vez no me tranquilizó. Abrí la puerta silenciosamente y entré sigilosamente, dejando atrás el suelo metálico, sobre una alfombra mohosa y empapada. Esto explicaba en parte el hedor que había percibido antes en la entrada. Era fuerte, pero como ya había vivido con un sótano inundado, el olor no me era desconocido. Tras una rápida inspección con la linterna, descubrí que estaba en una sala común. Los muebles y la decoración anticuados confirmaban lo que veía. Al adentrarme en la habitación, con los pies aplastados contra la alfombra en mal estado, vi algo extraño. Una pelota roja de parque infantil. Estaba bastante usada y la etiqueta se había borrado por completo. Fui a recogerla y, al darle la vuelta, vi que lo único que no estaba del todo borrado era la fecha de producción. 2003. Al principio pensé que quizá unos niños estaban jugando en el parque cercano y que la pelota se había caído por el tubo y había aterrizado dentro del edificio, pero dos cosas me hicieron pensar lo contrario. Primero, desde la ubicación de la torre y el ángulo del tubo, se habría abierto mucho más abajo en el edificio, así que ¿cómo llegó la pelota hasta aquí? Y segundo, el tubo tenía aproximadamente la mitad de la circunferencia de la pelota. No habría cabido. Dejé la pelota en silencio y desde atrás, en el hueco de la escalera, la escuché nuevamente. Doma. Fuera lo que fuese, era grande, estaba furioso y estaba justo afuera de la habitación donde me encontraba. Entonces se escuchó un crujido atronador, como si lo que estuviera al otro lado estuviera golpeando la puerta. Me quedé allí parado, la sangre me abandonó los brazos y las piernas, paralizándome en ese punto. Volvió a latir y me oriné. No sabía qué hacer. La lucha o la huida nunca se materializó, simplemente estaba demasiado aterrorizado para moverme. Y de repente, lo que estuviera al otro lado de la puerta se movió y los golpes cesaron. Me quedé allí unos minutos más, intentando recuperar la compostura y esperando que mi ropa interior se secara un poco. Sabía que no me quedaba mucho tiempo antes de que el policía me abandonara, pero aún quería respuestas. ¿Qué había pasado aquí abajo que haría que Charles Gunderson se suicidara? ¿Y qué demonios era esa cosa que intentaba entrar? La única buena noticia era que ya no podía oler la alfombra mohosa, solo mis calzoncillos empapados. Volví a levantar la linterna y observé la habitación. A un lado había una puerta que parecía dar a la habitación contigua a esta, si no me fallaba la memoria, después de haber estado en la escalera, y así era. Abrí la puerta y de inmediato me invadió un nuevo olor, a libros viejos. Un rápido destello de mi linterna y lo encontré. El archivo de la base. Estantes llenos de carpetas cubrían todas las paredes. Tomé una carpeta negra que tenía en el lomo la fecha 02-1964 y comencé a leer.
El presidente Johnson ha ordenado el desmantelamiento de todas las bases de misiles nucleares en el territorio continental de Estados Unidos. La amenaza de una guerra nuclear es inexistente, pero se mantendrá en una plataforma social hasta que se considere que ya no es útil para orientar a la opinión pública estadounidense. Este lugar, Nike 74, permanecerá activo. No como instalación de misiles, sino como complejo científico para profundizar en el estudio de los efectos de la radiación nuclear. He informado a la tripulación sobre nuestra nueva misión y estoy a la espera de nuestra primera directiva. ¿CG? ¿Quién es CG? Y entonces caí en la cuenta, Charles Gunderson, el comandante de la base, y hasta hace poco, residente de Waukesha, Wisconsin. Seguí estudiando las carpetas. Hoy comenzamos nuestra primera directiva. El equipo al mando, compuesto por mí, el oficial principal Richard Kingsford, Rick, el sargento mayor James Strauss, Jimmy, y el sargento de Estado Mayor Thomas Fauber, Tom, ha recibido una muestra de escoria recuperada de las Islas Marshall. Con la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Limitada de Ensayos, obtener esta muestra del atolón Bikini fue difícil. Esperamos que nuestros experimentos tengan éxito para que quienes murieron para conseguirla no hayan sido en vano. CG continué estudiando las siguientes entradas a medida que entraban en los detalles técnicos de sus experimentos. 18 de marzo de 1964. Tras conseguir una sala separada en el lugar para realizar estos experimentos, decidimos que necesitábamos un grupo de control. Logramos conseguir algunos animales de prueba para asegurarnos de que el equipo disponible en el lugar satisficiera nuestras necesidades. 20 de marzo de 1964. La universidad local prestó algunas de sus ratas de laboratorio. Temprano esta mañana, Jimmy y yo inyectamos parte de la muestra directamente en el torrente sanguíneo de una rata. Después de 5 minutos, la rata explotó repentinamente, cubriéndonos a Jimmy y a mí con vísceras y sangre. Decidimos replantear nuestro procedimiento. 25 de marzo de 1964. Usamos una mezcla de sangre de rata de uno de los sujetos y la mezclamos con nuestra muestra con la esperanza de diluirla para que no fuera mortal. El siguiente sujeto de prueba aguantó 30 minutos antes de que se le cayera el pelo y le salieran ampollas. En lugar de explotar, la criatura simplemente se derritió, dejando solo un charco rojo y un esqueleto. 5 de abril de 1964. Seguimos diluyendo la muestra, pero todos los sujetos de prueba siguen muriendo. Quizás necesitemos algo con una constitución más fuerte que las ratas. 15 de abril de 1964. Logramos localizar algunos gatos salvajes en la comunidad agrícola vecina y emplearlos en nuestros experimentos. La esperanza de vida después de la inyección es mayor que la de las ratas, pero sigue siendo mortal. Tom nos ha pedido que detengamos el proceso y reconsideremos nuestro procedimiento. Creo que tiene debilidad por los gatos. 12 de mayo de 1964. Hemos perfeccionado un suero con una tasa de mortalidad cero en todos nuestros sujetos de prueba restantes. Rick ha notificado a nuestras autoridades sobre nuestro progreso. 7 de junio de 1964. Recibimos órdenes de mis superiores para probar nuestros hallazgos en un ser humano. Se eligió nuestra ubicación debido a la profundidad del edificio de la explosión y a que la radiación podía mantenerse bajo control. Se suspendieron todos los experimentos hasta que nuestro sujeto humano llegara a nuestra ubicación. Llegué a una página que parecía estar manchada. No estoy del todo seguro de qué. La fecha era el 30 de julio de 1964, 2 días antes de que la base fuera declarada inactiva. Nuestro sujeto de prueba sería Graham Phelps, condenado por incendio provocado. El sujeto fue trasladado a nuestras instalaciones y conducido a su celda, donde se le administraron las precauciones necesarias. Fue sedado y atado a una silla de operaciones en la sala J-57, que había sido reforzada con hormigón meses antes. El experimento fue sencillo. Exponer al sujeto a cantidades crecientes del suero de muestra de radiación que habíamos desarrollado, y monitorear los efectos y medir el daño. Comenzamos el experimento con 100 cc del suero. Se le inyectó la dosis al sujeto y los efectos fueron instantáneos. El sujeto comenzó a convulsionar violentamente a medida que la radiación viajaba por su torrente sanguíneo. A continuación, la piel comenzó a ampollarse y a derretirse, dejando llagas visiblemente abiertas. El sujeto comenzó a gritar de dolor, y se nos indicó que lo sacrificáramos en ese momento.
Rick, Jimmy y Tom entraron en la sala, con trajes protectores, mientras preparaban al sujeto para la eliminación. El tema de repente, justo entonces, se oyó un estruendo en la puerta que daba a la escalera y la gigantesca cosa, a falta de un término mejor, irrumpió en la sala de archivos con tanta fuerza que derribó la estantería más cercana. Y con eso, derribó la siguiente, y la siguiente, como si fueran fichas de dominó de acero, y se dirigía hacia mí. Metí la carpeta que llevaba bajo el brazo y me dirigí a la sala común. Las estanterías chocaron entre sí, lanzando libros viejos y sucios por la habitación y levantando décadas de polvo y moho al aire. Solo faltaban 6 metros para llegar a la siguiente sala, pero la nube nociva y ondulante pronto me alcanzó y me perdí en una niebla de suciedad y mugre. El olor era rancio y noté el sabor a cobre al filtrarse en mi boca. Intenté abrirme paso a trompicones hacia la puerta, pero debí de haberme dado la vuelta. En lugar de entrar corriendo en la sala común, choqué con lo que parecía una pared acolchada. Una pared acolchada que ahora se hinchaba y se retraía, respiraba. El polvo finalmente comenzó a asentarse y miré al suelo intentando orientarme. La pared era oscura y ondulante, y seguía subiendo y bajando. Las formas tomaron forma lentamente y lo oscuro y ondulante ahora era tela y músculos destrozados. Miré al suelo y lo que una vez parecieron grandes cajas, donde había enormes pies descalzos, peludos y sucios, con uñas encarnadas y amarillentas. Incliné la cabeza hacia arriba y me di cuenta de que la tela era ropa hecha jirones. No cualquier ropa, sino un uniforme deshilachado y raído. Levanté la cabeza aún más, los pies se convirtieron en piernas, las piernas en caderas, las caderas en un torso, que a su vez dio paso a unos hombros enormes, un cuello grueso y venoso, más grande que mi muslo en circunferencia, y al inclinarse para mirarme bien, vi un ser humano horriblemente desfigurado. Unos mechones de pelo castaño le cubrían la enorme cabeza y su cara parecía la de un hombre que había perdido una pelea con una cortadora de césped. Me fulminó con la mirada con su ojo bueno, mientras que el otro, que estaba nublado, miraba en una dirección completamente distinta y me gruñó. Sentí que mis pantalones cortos se empapaban de nuevo. Olfateó el aire sin rumbo fijo, como si percibiera el olor a orina fresca en mis pantalones, pero no supiera de dónde venía. Empecé a alejarme lentamente de él, pues vi que estaba a solo 1 metro de la puerta. Estiró el cuello hacia mí y me impidió seguir adelante. Frunció el ceño, se echó hacia atrás y soltó un rugido potente. No masticar. Aproveché la oportunidad. Salí disparado por la puerta de la sala común para intentar escapar de vuelta a la superficie. Pero al llegar a la puerta que conectaba la sala común con la pasarela, él estaba allí para impedirme el paso. Pensé que su enorme tamaño dificultaría el movimiento por la habitación que acababa de destruir, pero sus reflejos y destreza eran eléctricos y feroces. De un solo golpe con su enorme pata, me agarró del cuello desde la pasarela y me arrojó a la oscuridad de abajo. Grité como un bebé durante todo el descenso y luego la oscuridad. Me despertó un zumbido. Me incorporé de golpe y jadeé, pero el aire estaba pútridamente podrido y vomité al instante. El suelo estaba blando y peludo. Miré a mi alrededor, pero no pude encontrar la linterna que me había dado el oficial hasta que me recosté en el suelo mullido y sentí su carcasa metálica clavándose en mi columna. Me limpié la boca con la manga, cogí la linterna y descubrí que aún funcionaba, aunque deseaba que no. En cuanto la volví a encender, descubrí que el suelo blando no era más que los cadáveres en descomposición, parciales y medio comidos, de miles de pequeñas criaturas del bosque. Ardillas listadas, conejos, mapaches, pájaros y zorros constituían el suelo de esta escalera, y su carne en descomposición contaminaba el aire. Corrí a buscar el pie de la escalera, y con las prisas olvidé la carpeta que llevaba conmigo al bajar. Moví la linterna rápidamente de un lado a otro y finalmente la encontré enterrada en lo que parecía ser la caja torácica de un lobo. Caminé penosamente de regreso a través del pantano lanudo de cadáveres de animales pútridos hacia la carpeta. Podía sentir los gusanos trepando por mis piernas y los tábanos dando vueltas alrededor de mi cabeza mientras me agachaba y liberaba el tomo de los restos del animal. El vómito me subió a la garganta una vez más y tuve arcadas de nuevo. Corrí de vuelta a las escaleras lo más rápido que pude y subí varios niveles antes de parar a descansar. Ahora que estaba fuera de la inmundicia, revisé mi propio cuerpo en busca de alguna lesión y me sorprendió descubrir que, aparte de algunas picaduras de mosca y arañazos, estaba bien.
Mientras me recomponía, miré mi reloj, que ahora marcaba las 5:14 pm. 5:14 pm. Eso significaba que el oficial que me esperaba para volver a la superficie se había ido. Estaba solo en esto. Empecé a repasar nerviosamente todas las posibilidades que me esperaban una vez que volviera a la superficie. ¿Cerraría la puerta con llave? ¿Volvería a subir y me arrestaría por allanamiento? Y entonces empecé a pensar en peores escenarios. ¿Cómo sabía que eran las 5:14 pm del mismo día? ¿Cuánto tiempo llevo aquí abajo? Fue en medio del pánico que mi linterna pasó por casualidad junto a un mamparo entreabierto, cercado con malla de alambre y unas cuantas tablas de madera podrida. Cojeé hasta la puerta y empecé a buscar alguna pista que me indicara a dónde conducía. Una placa, cubierta de años de mugre y podredumbre, estaba atornillada a la pared junto a la puerta. Raspé todo lo que pude para revelar una etiqueta alfanumérica. J57. Arranqué las tablas y el alambre con la mayor eficiencia posible dadas mis condiciones. Una vez que hice un agujero lo suficientemente grande en la obstrucción, me arrastré por el mamparo y lo forcé a cerrarse, esforzándome por girar la rueda para cerrar la pesada puerta. Me desplomé sobre el suelo húmedo, exhausto, y allí me quedé, inmóvil. Cuando por fin sentí que recuperaba la consciencia, por fin observé mi entorno. Estaba en una especie de sala de control que, a través de una mampara de cristal roto, daba a otra habitación circular interior. Y entonces recordé la placa en el exterior del mamparo. J57. J57. Esta era la habitación donde se realizó el experimento. Fue entonces cuando recordé que nunca terminé de leer esa entrada. Abrí la carpeta de golpe y hojeé las páginas hasta que volví a donde lo había dejado. El sujeto explotó repentinamente, cubriendo a los 3 hombres con sangre y vísceras radiactivas. El protocolo indicaba que la habitación debía sellarse de inmediato para contener la radiación. Me senté en la sala de control, impotente, mientras veía a Ricky Tom sucumbir a la radiación y finalmente perecer. El destino de Jimmy fue más extremo y desgarrador. Su cabello comenzó a caerse y su cuerpo a deformarse. Su rostro se deslizó del cráneo mientras su cuerpo se hinchaba. Podía oír su piel estirarse y sus huesos crujir bajo el estrés de su transformación. Lloraba pidiendo ayuda todo el tiempo. Su habla comenzó a arrastrarse hasta convertirse en sonidos irreconocibles de miedo y dolor. A medida que su crecimiento finalmente comenzó a disminuir, pude ver que ahora medía al menos 3 metros de altura, pero su corpulencia simplemente no le permitía pasar por la puerta. Aún podía reconocer su rostro. Todavía se parecía a Jimmy, pero la radiación lo transformó en una bestia salvaje. Empujó su carnosa pata contra el cristal y rompió la ventana de observación, cortándome la cara en el proceso. Huí de la sala de control y cerré la puerta con pestillo, mientras él me llamaba pidiendo ayuda, pero su deformidad le impedía pronunciar correctamente el Charles. Y ahora parecía un Chuo Chau confuso. No. Eso no puede ser posible. Esa bestia enorme es Jimmy Strauss. Eso lo haría tan viejo como el señor Gunderson. Eché otro vistazo a la sala de experimentos. Sangre vieja salpicaba los fragmentos de vidrio que cubrían la cámara interior y la sala de control. Miré lentamente a través del cristal para ver exactamente cómo afectaba la radiación a estos hombres. Los restos destrozados de un cadáver humano yacían despatarrado en la silla de operaciones del centro, con la piel desgastada por el tiempo, mostrando solo un cráneo congelado con una expresión de dolor insoportable. En el suelo, yacían 2 humanos, vestidos con ropa protectora primitiva. Solo puedo suponer que son los restos de Richard Kingsford y Thomas Fowler, los 2 que no sobrevivieron al experimento. Abrí nuevamente la carpeta y leí la última entrada. El laboratorio de experimentación fue sellado y después de informar el incidente a mis superiores, la base fue designada inactiva. En los meses siguientes, la tripulación fue reasignada y se ocultaron los detalles del experimento fallido. Las muertes de Ricky Tom se explicaron como un accidente militar, y aunque sus ataúdes estaban vacíos, recibieron un entierro digno. Jimmy, en cambio, sufrirá un destino peor que la muerte. Ahora está prisionero en esta tumba nuclear, y solo yo sé de él. Este también es mi castigo. Ningún hombre debería tener que sufrir esto solo. Haré todo lo posible para que Jimmy esté lo más cómodo posible hasta que muera de esta tierra. CG todo empezó a tener sentido.
porque este terreno era propiedad del señor Gunderson, porque la bestia gritaba chao. Charles Gunderson era el único que lo sabía, y la bestia solo conocía a Charles. Salí de la habitación y comencé a subir a la superficie. Sabía que James Strauss seguiría vagando por los oscuros pasillos. Y merecía saber qué había sido de su viejo amigo. Estaba 2 niveles por debajo de donde me arrojaron al pozo cuando lo oí pisotear, furioso y sin rumbo. Al principio, me habría asustado, pero ahora, todo se había transformado en tristeza y lástima. Decidí que debía acabar con esto cuanto antes. Grité en la oscuridad: Jimmy. Las palabras resonaron contra el concreto. Ninguna respuesta. Jimmy. Charles me envió. De repente, oí unos pasos tranquilos y atronadores que se acercaban desde un pasillo que rodeaba la escalera. Apunté con la linterna hacia ellos y vi un enorme agujero en la pared. Se oía movimiento desde dentro y se acercaba. Una mano gruesa y bulbosa se extendió desde dentro y agarró suavemente el borde del agujero, seguida por el resto de Jimmy. Ahora que ya no temía por mi vida, pude apreciar su enorme figura. El diario era preciso, pues medía unos 3 metros y, por lo que parecía, se había acostumbrado a encorvarse para caber en los pasillos. Así que, si se erguía completamente, mediría entre 3 y 4 metros y medio. Sus brazos eran gruesos como troncos de árbol y estaban cubiertos de un vello enmarañado y musgoso. Me miró fijamente desde el otro lado de la escalera lo mejor que pudo con un ojo sano y gritó: «Toma». Olfateó el aire y supe que notaba la diferencia otra vez. Como una mascota que identifica a su amo, Jimmy intentaba entender por qué yo no olía como el señor Gunderson. «Maldición de guerra. ¿Cómo estás?» Era deforme, no tenía problemas mentales, y hacía lo mejor que podía dadas las circunstancias. Pensé que sería mejor aprovechar lo que le quedaba de humanidad y apelar a su compasión. «Me llamo John Wilcox. Soy de Elm Grove. Soy historiador. ¿Es usted Jimmy Strauss?» Jimmy asintió en silencio. Volví a gritar: «¿Sabes qué año es, Jimmy?» Me miró durante un rato, ladeó la cabeza y luego de unos segundos negó con su enorme cabeza. «Créalo o no, señor Strauss, estamos en el año 2010. Y tengo malas noticias para usted». Jimmy se apoyó en la barandilla, con el rostro lleno de preocupación. «Tu amigo, Charles, murió hace varios días inmediatamente». Enormes charcos comenzaron a brotar de los ojos del gran hombre y se derramaron por su rostro hacia la oscuridad. Sus sollozos parecían los gritos de un oso atrapado. Se desplomó en el suelo y comenzó a llorar por la pérdida de su único amigo en el mundo. No sabía qué más decir. Durante 40 años, había estado atrapado en esta tumba, y su único vínculo con el mundo exterior había desaparecido. ¿Qué se podía decir? Se levantó lentamente, miró hacia el techo de la escalera y se secó las lágrimas con sus enormes manos. Respiró hondo y la calma lo invadió. Casi pareció sonreír. «Vete. Ahora». Su voz era suave y articulada, probablemente la más parecida a la de antes desde el accidente. Entonces se giró hacia la pared. Levantó sus monstruosos brazos por encima de la cabeza y comenzó a golpear violentamente la pared de concreto. Sacudió toda la escalera y casi me hace perder el equilibrio y caer por la barandilla al suelo. Esta vez gritó: «Vete. Ahora». No necesité más instrucciones. Tan rápido como mis piernas me permitieron, corrí por las pasarelas y las escaleras hacia la entrada. Él continuó golpeando hasta que oí cómo el acero se desprendía de sus soportes, se doblaba y se desmoronaba. Las décadas de óxido y moho ayudaban a Jimmy en su tarea. Mientras seguía golpeando los cimientos de la escalera, algunos pernos se desprendieron de una sección de la pasarela y cedieron, precipitándose hacia la oscuridad. Seguí corriendo lo mejor que pude mientras el metal temblaba y se deterioraba con fuerza. Llegué a lo alto de la escalera y me giré para ver a Jimmy seguir golpeando las paredes. Un segundo después, se oyó un crujido titánico, un chirrido ensordecedor, y salté a la entrada justo cuando toda la pasarela se derrumbaba y se desplomaba en la oscuridad, llevándose a Jimmy consigo. Unos segundos después, el andamio metálico se estrelló contra el fondo de la escalera con un impacto tan estruendoso y ensordecedor que pareció una explosión volcánica. Me quedé en la entrada de la escalera, mirando hacia abajo. No sabía qué buscaba. ¿Esperanza? ¿Un final de cuento de hadas? ¿Un milagro? Jimmy estaba muerto y por fin libre de esta prisión.
Abrí la puerta del edificio de la explosión y me encontré rodeado por un escuadrón de policías. Inmediatamente me rendí. El agente de antes me escoltó hasta su patrulla, me puso las esposas y me obligó a entrar. El trayecto a la comisaría de Huauquesa transcurrió bastante tranquilo. Entonces, así que lo que... Supongo que fuiste la causa del estallido sónico que oyeron arriba. ¿Qué pasó ahí abajo? No fui yo. No eras tú. ¿Qué otra cosa podría haber sido? Era Jimmy. Se estaba despidiendo.